Vamos a por uno de los vídeos que os debía, enfocado a adaptaciones del método Pilates como herramienta para diferentes poblaciones con necesidades específicas. Es un nombre que es el que más se utiliza actualmente y nos vamos a centrar en sobrepeso y obesidad. Aunque tenga sus matices, obesidad digamos que hace más referencia a la parte metabólica, pues con ciertas patologías relacionadas directamente, como puede ser la inflamación crónica de bajo grado, y que la manifestación de esta obesidad, o la más visible, es el sobrepeso, es la acumulación de un porcentaje de grasa, una cantidad de grasa mayor a la recomendada. Entonces, a veces podríamos llegar a pensar que el sobrepeso es la consecuencia de la obesidad y no al revés. Vamos a ver, para entrar directamente en la parte de Pilates, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasa cuando se nos presenta alguien con sobrepeso dentro de un grupo de manera individual? Algo que nos pasa de manera habitual, incluso a mí me pasó hace unos días, el viernes de la semana pasada. Y que sí que ya lo remarco antes de nada, aunque por supuesto si hay posibilidad de adaptar, de incluir, de no apartar a la persona, especialmente si quiere entrenar en grupo, también hay que entender que en ocasiones trabajar por la salud de un cliente, de un usuario, de una persona, es derivarlo a otra actividad o a otro especialista. Y esto creo que es importante. Entendemos que hay aspectos psicológicos importantes. Yo he llegado a pesar 147 kilos, esto lo comento mucho, y que hay que entender tanto por un lado como por otro. Y os explico, yo voy a marcar de salida, no va a ser el único vídeo, pero por ejemplo 5 puntos, los 5 primeros que me han venido a la cabeza trabajando yo mismo en ciertas fases de mi vida como con clientes, ¿no? Y cómo lo podemos abordar en una sesión de pilates suelo, implementos o máquinas. Primero, problemas de estabilidad y de equilibrio, derivados a su vez y unos relacionados con otros también de la movilidad. Esos serían los dos primeros. Claro, vamos a tener rangos de movimientos limitados. Claro, ¿cómo vamos a meter una persona con mucho sobrepeso y sin una fuerza excesiva o sin una preparación muy alta en otras actividades? Que podría pasar. Podemos tener gente que, por ejemplo, pues antes entrenaba mucho, ha tenido una lesión, una depresión, lo que sea, y ha subido de peso. Podemos tener gente con mucho sobrepeso, con obesidad, pero con una base de preparación física interesante y a veces incluso mejor que otros en normopeso, ¿de acuerdo? Pero lo he dicho, vamos, aunque no sea lo suyo, generalizar y entender que la obesidad y el sobrepeso es un elemento más que nos podemos encontrar, ver por dónde va. Pues de salida, lógicamente, digo lo muy obvio y lo muy claro, pues a según quién no le vamos a pedir hacer un teaser, ¿verdad? Pues si eso lo tenemos claro, igual hay que ver y hay que empatizar un poco, que a veces no es fácil, personas con una condición atlética muy buena en estos aspectos, ver qué puede costar, porque igual un teaser es muy obvio, pero un two leg stretch o incluso un one leg stretch, un criss-cross en este caso, pues igual no vemos tan obvio que se puede complicar en este caso. Entonces hablaríamos limitaciones de estabilidad, de equilibrio, incluso pueden llegar a afectar una zancada de pie, esto es importante, limitaciones de movilidad, por lo tanto debemos buscar posiciones cómodas que permitan los rangos de movimiento que estamos buscando, normalmente lo más completos posibles, y que los elementos que tengamos, luego recapitulamos, sirvan para ayudar a paliar los problemas que derivan del sobrepeso. Hemos hablado estabilidad de equilibrio, ¿vale? Para juntarlos, limitaciones de movilidad, de rangos de movimiento, exceso de cargas, exceso de peso, especialmente en ciertas palancas. Ya sabemos que ahí la acumulación de grasa puede estar pues de una forma más central, de una forma más subcutánea. Tampoco vamos a entrar mucho, pero entender que esto va a hacer que un ejercicio, sobre todo en pilates, que trabajamos mucho con autocargas, se va a hacer mucho más difícil. Y con un ejemplo que queríamos comentar y que vamos a ver muy claro después. Limitaciones en la respiración. Patrones respiratorios alterados, pérdida de cierta capacidad ventilatoria. Ya no hablo de a nivel aeróbico, normalmente una capacidad, un VO2 max, ¿no? Los que sean más de entrenamiento, pues reducido sobre todo en proporción a su peso, ¿no? Pero limitaciones en este aspecto, por lo tanto, ciertos ejercicios, incluso una simple sierra, un simple show,
pues igual se convierte en algo complicado, ¿no? Y aparte, y aquí sí que ya igual nos toca individualizar un poquito más, ver qué patologías vienen derivadas a nivel osteoarticular o a nivel biomecánico, aparte de estas genéricas, pues del sobrepeso. Problemas de hombro, problemas de hipercifosis, por adaptación de la postura, incluso una patología de hombro, una posible tendinitis puede venir derivada de esta hipercifosis y de este cambio de postura. Ángulo Q, el ángulo esta forma de X que tiene las piernas, que no se llama ángulo X, pero se llama ángulo Q, que a veces lía un poco. Pues de una manera más obvia, o incluso a largo plazo posibilidad de patologías crónicas, y que esto es bastante luego más complicado de abordar, como por ejemplo puede ser una tendinitis. Un exceso de carga sobre una estructura que hace que ésta se inflame, ¿no? Y repito, una tendinitis, esto no hace falta que os lo explique, una fascitis plantar. El peligro que tenemos es que es muy difícil que se vuelva de convertirla en crónica, y esto puede ser un problema a largo plazo importante. Entonces, lo dicho, hay ciertas limitaciones, sin irnos a algo muy complejo. No estamos hablando incluso a nivel fisiológico de inflamaciones crónicas, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, todo esto. Nos vamos con lo más obvio, y habrá que ver desde lo que tenemos en Pilates, que ya hemos hablado de algunos ejercicios, qué podemos hacer, qué podemos abordar. Claro, luego ver de salida si trabaja de manera individual o en grupo, o ver en qué grupo lo podemos incluir a este individuo, a esta persona, de la manera más eficiente posible. Si por ejemplo gestionáis un estudio, ¿no? Un pequeño centro. Los que estamos en un gimnasio, con eso lo tenemos bastante más complicado, porque es la hora a la que viene y cada mes cambian clientes, etcétera. Pero ver por aquí, hombre, yo herramientas pues he puesto 6 que son las que a mí a bote pronto me llaman más la atención. Una es aprovechar máquinas, si tenéis estudio, con reformer, por ejemplo, o implementos para generar estabilidad, puntos de apoyo, cadenas de restricción. Muy importante, que a veces los de Pilates penséis que la biomecánica va por un lado distinto, y la biomecánica del ejercicio general es exactamente la misma que se usa en Pilates. Pues cadenas de restricción sería bastante interesante para Pilates, con ladrillos, con la propia pared de la sala, con el fitball apoyado en la pared, con el spine corrector, que además nos va a ayudar mucho pues para temas de respiración, de postura, incluso de un alivio de esta molestia, de esta carga, que por ejemplo los que tenemos sobrepeso pues tenemos muchas horas al día. Entonces, aprovechar eso, como muchas veces aprovechamos por ejemplo un BOSU para generar inestabilidad, un fitball o un foam roller, ¿vale? Pues al revés, utilizarlo como manera, como herramienta, como punto de apoyo, como cadena de restricción, si habéis visto biomecánica, para facilitar todo esto, que va a ser lo importante. Claro, vamos a trabajar en vez de sobre la progresión del ejercicio, muchas veces sobre la regresión, sobre facilitarlo. Segundo aspecto, trabajar con palancas cortas, dentro de lo que el cliente pueda hacer, ya que en Pilates trabajamos mucho con el peso corporal como herramienta. Luego voy a hacer un símil con el siguiente punto, con otra sesión, pero que viene muy de la mano. Y sabemos que cuanto más se aleje una palanca del eje, mayor peso genera los brazos de momento, que además esta depende directamente del peso corporal. Un estiramiento de una pierna en realidad es mucho o genera mucha más carga, mucha más resistencia en una persona con sobrepeso que en una enormopeso. Por lo tanto, trabajamos con palancas cortas dentro de lo que puede hacer el usuario, sin excesivas, pues normalmente extensiones, aunque a veces no esté muy bien dicho. Siguiente, aprovechar elementos de suspensión, TRX, nos entendemos, pero para tracciones y para tren inferior. ¿Por qué? Pues simplemente porque está demostrado que el entrenamiento de suspensión, anillas, TRX, no tiene por qué ser la marca TRX, para elementos de tracción, remos, y para elementos de tren inferior, sentadillas, zancada lateral, todas sus variantes. En este caso, optimiza la fuerza que pueda hacer la persona respecto a la tensión lumbar que recibe o que sufre. Quiere decir que si en TRX hacemos tracciones, hacemos sentadillas, zancadas y demás, vamos a tener un mejor trabajo muscular en proporción a la tensión lumbar que tiene esta persona. Cuidado con esto,
Si nos damos la vuelta, cambia. Yo la semana pasada tuve que hablar con una chica con mucho sobrepeso, obesa directamente, y perdón con utilizar la terminología, yo igual estoy hablando contigo, peso bastante más que tú, no quiero que lo saquéis de contexto, que directamente no estaba para hacer una clase normal en grupo de TRX, porque pues por ejemplo, este tipo de clases de suspensión se utilizan muchos patrones de empuje, se utilizan muchas veces variantes de plancha con los pies apoyados en el estribo, en el asa. Hay muchas posiciones. Otra cosa es que si hiciésemos una clase adaptada, pues eso, con sentadillas, con zancadas y con remos y alguna cosita más, y luego nos podemos salir del TRX para hacer ejercicios en suelo y demás, pero una clase grupal de TRX precisamente a mí no me convence mucho, por ejemplo. Esto con ciertos ejercicios va a pasar, con ejercicios de empuje, muchas veces en clases de pilates suelo, aunque no sea un ejercicio de la batería básica de 34, pues metemos, por ejemplo, push-ups. Aquí podemos tener un problema. Sin embargo, hombre, recomendación, otra cosa es poder tenerlas. Si tú tienes un reformer, incluso puedes simular unas aperturas desde los propios muelles y desde los propios agarres desde atrás, en este caso para pectoral. Aparte tienen muchas otras herramientas. Yo recomendaría mucho realmente para personas con sobrepeso, obesidad, el trabajo en estudio. Otra cosa son los medios, la capacidad y el presupuesto. Pero hablábamos de ciertos ejercicios, pues que podemos tener problemas a nivel de tren inferior. Claro, luego en estudio con el reformer tenemos todo el trabajo de fútbol que nos puede venir fantástico en este caso. Entonces, esto nos puede dar pie al cuarto y al quinto punto, perdona si hay algún cortecillo, que es dar prioridad a pierna, a tracción y a core. Obviamente, pierna, porque esta persona se tiene que mover durante el día. Si está más fuerte de tren inferior, lo va a pasar mejor o no va a tener tanto problema. Va a poder moverse más, va a poder tener más actividad diaria, cosa que de hecho en este tipo de planes es bastante importante, porque en cuanto a NEAT, actividad física fuera de lo que es el entrenamiento, pues aumentará el gasto calórico. Por lo tanto, pierna, lo que podamos hacer. A nivel de tracción, por todo el tema postural, por todo el tema de salud de columna, estos casos por de más hipercifosis y demás. Y luego tema de core, también por estabilidad, postura, etcétera. También podríamos decir glúteo, aunque lo podríamos incluir en pierna, que igualmente, obviamente yo creo que esto en una sesión de pilates no hace falta ni parar ni explicar, porque está ahí, es muy obvio. Ahora, añado dos, uno de los cuales ya hemos hablado, que es tener mucho cuidado con los patrones de empuje, que pueden ser planchas también, por ejemplo, todo aquello que sea hacia un tendido supino, tumbado boca abajo, que va a aumentar mucho, va a disparar la tensión lumbar en este perfil de clientes. Es importante. Ya hemos comentado alguna alternativa. Y por último, complementar con lo que haga fuera. Ya sabéis que yo soy muy partidario, esto es un sesgo, ¿vale? Es un sesgo de experiencia, y hay que reconocerlo, de incluir según qué cosas que no son pilates en clases de pilates. Y yo creo que nos va a pasar a muchos que llegamos a este punto. Oye, trabajamos con gente que hace sus 2-3 clasecillas de pilates a la semana, camina un poco en la cinta y se va para casa. Igual ahí faltan cosas y no tienen ni tiempo, ni disponibilidad, ni ganas muchas veces, ahora de cada vez se ve más, de entrenar en sala ciertos patrones de movimiento. Pues igual hay que complementarlo con movilidad de tobillo, complementarlo, pues mira, hablamos de movilidad de tobillo con dorsiflexión, con trabajo muy, no decir suave, pero muy específico, analítico de glúteo. Meter más puente de cadera, puente de hombro, meter más patada lateral sobre abductores, trabajar movilidad sobre rotadores de cadera, que en este caso también pueden tener problemas derivados incluso de ciática, trabajar mucho las disociaciones para evitar precisamente el enquilosamiento propio de tener menos espacio y de que sea más difícil moverse. Pues todo esto complementarlo. Me voy a parar aquí porque pensaba que iba a hacer 5 o 6 minutos y voy por un cuarto de hora. Y yo recomendaría pues que hicieseis un repaso sobre la batería básica de suelo e incluso de implementos y de máquinas y de estudio, y ver, por ejemplo, cómo podríamos adaptar una sesión normal de las que hacéis en el día a día a una persona. Vamos a ponerle obesidad, no voy a decir obesidad mórbida porque tampoco es un término que me entusiasme, pero con una persona con un sobrepeso importante.
y ver cómo podríamos facilitar y cómo podríamos llegar a prescribir algo saludable para una persona con bastante sobrepeso y que igual elige Pilates porque ve en una sala de fitness, señalo aquí porque la tengo al lado, pues una exposición a más gente en la cual pues muchas veces no se va a sentir cómodo. Me callo, muchísimas gracias y seguimos.